Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Excelencia. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo al Salmo 123 en esta ocasión. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios, hasta que nos muestres compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido, muchos son los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. En esta mañana yo quiero hablar de un tema muy importante y lo hemos denominado esclavos. La palabra esclavos muchas veces se ha tomado de una manera negativa, puesto que la esclavitud es algo que se ha buscado históricamente superar. El que no hayan personas que son esclavizadas, maltratadas, menospreciadas y dañadas, abusadas en todos sus derechos. Pero en esta hora yo quiero hablar acerca de una esclavitud la cual no es forzosamente, una esclavitud la cual el seguidor de Cristo se somete voluntariamente, porque es la esclavitud más privilegiada, honorable y de mucha bendición para el hijo o la hija de Dios. Y esa esclavitud es ser esclavo de Cristo, ser esclavo de nuestro Dios. ¿Y sabes por qué es importante la esclavitud? ¿Sabes por qué es importante hablar de este tema? Porque esto nos ayudará a nosotros a tener una actitud correcta. Cuando pensamos en un esclavo en el tiempo bíblico, pensamos en esa persona que era sometida obligatoriamente para pagar una deuda por diferentes problemas económicos, por algún problema de él o de sus familiares. Le tocaba que pagar con su vida, con su trabajo, en servicio del amo o del patrón. Y era algo forzoso, era algo que tristemente se tenía que hacer. Y esa persona tenía que serle fiel, y esa persona que tenía que servirle, y esa persona tenía que hacer las cosas de la mejor manera sin renegar, sin cobrar algo. Pero pensar en ser esclavo del Señor es pensar en dedicarle nuestra vida voluntariamente a Él. Es tener la actitud correcta, una actitud de humillación, una actitud de humildad, una actitud de sometimiento a Él. Muchas veces nosotros pareciésemos que el Señor es nuestro esclavo. Lo buscamos a Él solamente cuando lo necesitamos. No le obedecemos, no seguimos su voluntad, y cuando necesitamos de Él, le exigimos y muchas veces hasta le reclamamos, renegamos. Y al renegar de lo que Él nos bendice, estamos renegando de Él. Al hablar mal de nuestro prójimo, estamos hablando mal de nuestro Dios, porque hemos sido creados a su imagen. Y pensar en esto es pensar de que muchas veces no tenemos esa actitud de ser un esclavo, una persona que se somete voluntariamente a Cristo, una persona que entiende que Él es el Señor. Y cuando empezamos a ver a Cristo como nuestro Señor, no como esa persona que está para conmigo, aunque yo no estoy para con Él, esa persona que va a hacer mi voluntad, esa persona que se va a someter a mis requisitos, cuando pensamos en eso estamos muy equivocados. Y es por ello la importancia de que retomemos esa actitud de siervos, esa actitud de esclavos, esa actitud donde nosotros callamos y dejamos que Dios nos hable, donde nosotros decimos: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Heme aquí, envíame a mí. Estoy, Señor, para hacer tu voluntad y no la mía. Entonces pensar en ser esclavos de Cristo empieza con la actitud de sometimiento, la actitud de humillación y de reconocer de que Él es el Señor, de que Él es el Rey y nosotros vivimos para cumplir su voluntad. El versículo número 2 nos da ese ejemplo, como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión. En vez de nosotros exigirle
en vez de nosotros reclamarle, en vez de nosotros ser egoístas, en vez de nosotros pensar solamente en lo que nos conviene y no pensar en su voluntad, el salmista nos recuerda ese ejemplo de cómo dirigían la mirada a las personas, ya sean que eran esclavos o esclavas, una mirada que transmitía y que clamaba compasión. Cuando pensamos en la oración, pensamos que la oración tiene poder no porque nosotros hagamos una oración de 3, 4, 5 horas, no porque en nuestra oración incluya palabras casi angelicales, no porque en nuestra oración gritemos, saltemos, estemos de rodillas todo el tiempo. La oración tiene poder porque nuestro Dios tiene poder. La oración tiene poder cuando Dios tiene compasión de nosotros. Es que tenemos que entender que Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera. Él ha abierto mares, Él fue el creador del universo, Él sostiene nuestra vida, Él pues hace llover sobre buenos y malos. Él es el que tiene el control de todo. Él es el que alimenta, es el que da sustento, el que da abrigo. Y en medio de esta situación tan difícil como la que vivimos, el Señor tiene el poder para frenar esta pandemia. Pero no se trata de que si nosotros decidimos hasta aquí llega, se trata de que Él decide. Y lo que nosotros debemos declamarle a Él es compasión. Podemos decirle a nuestro Dios: Dios, ten compasión de todas esas familias que sufren. ¿Por qué no piensas en este momento y oras junto conmigo al final de este devocional, y que juntos podamos orar y decirle: Señor, ten compasión de mi vida, Señor, ten compasión de mi familia, Señor, ten compasión de todas las personas que sufren, Señor, ten compasión de la humanidad, Señor, ten compasión de nosotros? Y si el Señor dice sí, pues el Señor le pone un hasta aquí a esta pandemia. Entonces, querido amigo, querida amiga, si el Señor dice: voy a dar la vacuna y le voy a dar la sabiduría para que simplemente esa vacuna va a llegar. Si el Señor dice y tiene compasión, Él puede hacer una obra milagrosa en medio de una situación difícil. Pero recuerda por favor esto: nosotros somos sus esclavos, nosotros somos sus siervos, nosotros debemos de vivir para hacer su voluntad. Pregúntenle al Señor qué es lo que a Él le agrada. Ve en la Biblia y analiza lo que a Él le agrada. Obedece lo que a Él le agrada. Sométese a su reinado, a su gobierno voluntariamente. Sometámonos juntos y agradémosle en todo. Porque en realidad el ser esclavo no representa algo malo cuando somos esclavos de Cristo. El Señor te bendiga.